Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, por tu sangre preciosa, perdonaste nuestros pecados para siempre y nos hiciste vivir como hijos de Dios en medio de la esperanza. Por eso te damos gracias. Hoy también nosotros estamos aquí reunidos juntos, alabándote, y gracias por permitirnos aprender tu santa palabra. Con la palabra de Dios alumbra nuestro espíritu brillantemente. Ayúdanos cómo debemos vivir para el Evangelio del Señor y su gloria. Hoy opera para que la palabra se inscriba en nuestro corazón y que sea ayuda en nuestra vida. Ahora se está predicando en la conferencia de primavera. Sujeta el corazón de todos los que escuchan las palabras, para que ninguno se pierda, sino que todos puedan recibir la salvación. Hoy el principio y el fin, el Espíritu Santo nos acompañe y opere en medio de nuestro corazón. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar juntos Salmos 56. Salmos capítulo 56, 1. Leo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. El 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos mal. El 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hasta aquí. Como saben bien, están en la conferencia de primavera. Hoy llamé y me informaron que se matricularon 5.693 personas y están escuchando la palabra. En lo que sirven son casi 1.300 hermanos. Y parece que están muchos invitados. Están escuchando bien la palabra. Y tuve consulta con algunos. Me parece que el corazón también está siendo labrado bien. Así pienso que muchos que buscan han venido. Ahora se estará predicando el Evangelio. Deseo que oremos, aunque sea de corazón, mientras escuchamos la palabra. Aquí, hoy, Salmo 56, versículo 8. Como sabemos bien, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mis huidas. Saúl quería matar a David, por eso David más de 10 años estaba huyendo y sufría. El contexto de esta palabra es antes del Salmo 56, versículo 1, el título, Victam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Israel, ya centrando en Saúl, estaba yendo a prender a David. David pensó que ya dentro del país no tiene dónde quedarse, por eso huyó hasta el exterior. Y fue prendido por los filisteos, pero por la ayuda de Dios vivió. David dijo, mis huidas.
Quiere decir que Saúl quería matarlo, por eso él huía por ahí y por allí. Mis huidas tú has contado. En la traducción alemana está así: el Señor sabe yo cuántas veces tenía que huir. O sea, el Señor contó cuántas veces yo tenía que huir. El Señor contó cuántas veces. David muchas veces estaba huyendo, más de 10 años. Entonces, ¿cuántas veces habría huido? Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Estoy seguro de que David ha llorado mucho, y estas lágrimas valen tanto. Por eso dijo, pon mis lágrimas en tu redoma. No en la redoma humana, sino en la redoma del Señor. Quiere ser recordado para siempre. ¿No están ellas en tu libro? Aquí está expresado el corazón ardiente de David, que quiere que su vida cristiana sea recordada por el Señor y que Él la conserve para siempre. Por eso hoy, ¿cuáles son los que el Señor guarda en realidad? Sobre este tema vamos a considerar. Nacimos siendo hombre. Es necesario pensar siempre qué existencia es ser hombre, pero lo más necesario es cómo es Dios. Pensar en esto continuamente y tener lo correcto a Dios es muy necesario. En Eclesiastés capítulo 1, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Nacimos en Adán, vivimos en Adán, y todo lo que hicimos en Adán no será recordado por mucho tiempo, sino será olvidado. Los que se apartaron del Señor como ramera serán escritos en el polvo. Así dijo en Jeremías 17. Si están escritos en el polvo, se van a borrar. Todo lo que se hizo en Adán será borrado, desaparecido, y no será recordado por un largo tiempo. ¿El Señor guardará el oro, la plata o la joya? Hay aparte lo que de verdad el Señor aprecia y guarda. En Hebreos capítulo 11, en el capítulo de fe, salen los nombres de los que hicieron bien la vida cristiana y sus buenas obras están escritas. Lo que Dios escribió es de lo que Él se acordará para siempre y conserva. Por eso, cuando recibimos la salvación, la vida de que recibió la salvación está en la mano del Señor. Así, el Señor nunca se olvida del salvo y conserva la vida de aquel eternamente. Y esto lo sabemos bien. Los que encomendaron sus espíritus al Señor, el Señor conserva la vida de aquellos para siempre. Y en toda la Biblia podemos saber que hay algo que el Señor guarda siempre en su corazón. Si pudiéramos hacer algo que pueda guardar el Señor eternamente, ¿cuánto nos gustaría? Dios no tiene decadencia de memoria, ¿cierto? Porque es Dios. Él no se olvida. En la Biblia, si el hombre hace el mal, está escrito: Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, y al tiempo adecuado se acuerda de esa y paga. Yo, después de recibir la salvación, cuando leí la Biblia, primero me asusté. Si leo continuamente, alguien hizo algo
y más atrás siguiendo mal, ese hombre sin duda recibió su pago. Pude ver que si alguien hizo correctamente, al pasar el tiempo, el Señor no se olvida de eso, sino al tiempo adecuado le bendice rectamente. Y si el hombre hizo mal, el Señor guarda eso y al tiempo adecuado le castiga exactamente. ¿Por qué? Porque es Dios. Por eso, hasta el pecado del que se aparta de Dios y hace la maldad lo guarda y a su tiempo le castiga por ello. En la época de David le ayudaba apacentando las ovejas de Nabal y le ha protegido mucho. Sin embargo, Nabal no le sirvió a David, sino lo ignoró totalmente. Por eso, Nabal finalmente fue castigado por Dios y murió. En la Biblia sale, Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Como estaba haciendo el mal continuamente, ha vuelto la maldad sobre su propia cabeza. Cuando David estaba huyendo descalzo, Shimei insultó, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Así cuando se opuso al ungido de Jehová, el Señor lo vio, lo juntó y al llegar el tiempo, ¿saben cómo fue, verdad? Al final volvió la maldad de Shimei a él mismo. En Primera de Reyes 2 sale, ¿verdad? Sin embargo, el Señor guarda lo que andan rectamente los santos en el Señor. Y vamos a considerar en esto, ¿qué guardará? Las lágrimas que derraman los santos mientras viven rectamente en el Señor. Esas lágrimas, el Señor sin falta las guarda. Aquí en el versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Ponerlas en la redoma del Señor significa que el Señor las guarda muy cuidadosamente. Es decir, las lágrimas que derramaron los cristianos, las lágrimas derramadas en el Señor, las guarda todo el Señor. Siempre en el corazón del Señor está. También lo que propuso buena voluntad hacia el Señor lo conservaría en su corazón. También nuestras oraciones que hicimos en el Señor. En el Apocalipsis 5 sale que nuestras oraciones en el Señor están dentro de copas de oro. Estar en copa es guardar. Evidentemente, el Señor guarda las oraciones de los cristianos. Y lo que hablamos con los cristianos correctamente ante el Señor para Él, lo que hablamos para la gloria del Señor, dimos palabra para defender al Señor, dimos el testimonio correcto y hablamos correctamente en el Señor. Él de todo aquello se acuerda y lo guarda todo. Alguien después de pelear entre el matrimonio, el esposo dice, divorciémonos. Y la esposa guarda esa palabra con mucho cuidado y siempre la medita de día y de noche. Esa palabra que dijo sin querer, tiene que olvidarla. Así el hombre también. Si alguien habló mal o habló bien, guarda esas palabras por mucho tiempo. El Señor guarda todas las palabras que hablamos en el Señor correctamente. Las obras buenas que hicimos en el Señor, lo que hicimos rectamente, el Señor todo lo tiene y lo conserva. Lo que perdonamos a otros, servimos a los hermanos y trabajamos para el Evangelio del Señor y su gloria. El Señor guarda todo, cada uno de ellos. En Filipenses 1, el apóstol Pablo dijo, por cuanto os tengo en el corazón. En el corazón del apóstol Pablo estaban los santos de Filipos. En el corazón del Señor están todos los santos. Y es verdad que todo lo que los santos actuaron correctamente en el Señor, se acuerda el Señor y lo guarda. Sobre esto pensemos primero.
si es verdad que el Señor guarda lo que hicimos correctamente en el Señor, nosotros somos llamados como sus testigos. Nosotros en este mundo siendo testigos de Jesucristo, mientras vivimos de verdad justamente en el Señor, es porque cuando andamos justamente, eso se quedará eternamente. Por eso tenemos anhelo de hacer bien el papel de testigo. Por eso, primero, pensemos en las cosas que el Señor guarda y luego vamos a reflexionar si nosotros estamos haciendo bien el papel del testigo. Primero, Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. El Señor en realidad guardó en su redoma las lágrimas valiosas que derramaba David mientras vivía correctamente en el Señor. Desde que recibimos la salvación hasta que vayamos ante el Señor. En esta carrera, aunque andamos justamente en la verdad, si hay lágrimas que nosotros derramamos como David lloró. Y estas lágrimas que derramamos mientras andamos correctamente en el Señor, es cierto que el Señor las guarda todas ellas. Veamos Salmos 84. Salmos 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En Sión está el templo, hay tabernáculo, templo, en cuyo corazón están tus caminos. Quiere decir, el hombre a quien fue abierto el camino para ir al cielo. Esta persona de verdad es bienaventurado. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Israel 3 veces al año tenía que subir a Jerusalén, y en ese camino hay una carrera bien difícil, y en general la llamaban el Valle de Lágrimas. Atravesando el Valle de Lágrimas iban a Jerusalén, y en nuestra vida cristiana también hay Valle de Lágrimas. Por eso ser cristiano es testimonio de que llora mucho. Después de recibir la salvación, tiene algunas razones por las cuales llora. Estad siempre gozosos, dijo, pero no quiere decir que siempre estemos gozosos. Por algunas razones derramamos lágrimas. Nosotros lloramos por la emoción de la salvación. Hay lágrimas de gozo, de dolor. Así lloramos. Como nosotros tenemos momentos de llorar, por eso dijo, atravesando el valle de lágrimas. En el himnario también, palpando el valle de lágrimas. Hay valle de lágrimas. A veces lloramos como si estuviéramos comiendo. Busquemos la Biblia, Salmos 80. 85. El 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Les diste a comer pan de lágrimas. ¿Qué significa?
¿Por qué expreso con pan de lágrimas? Quiere decir que llora como si uno estuviera comiendo. A veces, mientras vives siendo cristiano, en un año o en algún mes, nos puede suceder acontecimiento por el cual derramaríamos lágrimas, lloraríamos como si estuviéramos comiendo. Por eso, les diste a comer pan de lágrimas. Hay veces cuando lloran como si estuvieran comiendo y a beber lágrimas en gran abundancia, gran cantidad de lágrimas. Derrama mucha lágrima, si hay caso así. David, después de pecar, el homicidio y el adulterio, realmente se arrepintió. Sin embargo, cometió gran pecado y por ese pecado él sufría y no se sabe cuántas lágrimas él derramó. Así que las lágrimas que derraman cuando se arrepienten del pecado también son valiosas. Por eso el Señor guarda hasta todas esas lágrimas. Busquemos Salmo 6. Salmo 6. 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. En la oración de David sale el contenido de que después de cometer el homicidio y el adulterio, se arrepintió totalmente. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Mira el lecho. Hasta que el lecho inunde de llanto. ¿Cuántas lágrimas habría derramado? Aunque llore tanto, no creo que se inunde, ¿no? Es hipérbole. Pero así tanto lloró. Riego mi cama con mis lágrimas. Así, hay lágrimas que derraman los cristianos en el Señor. Pero si aunque pecó y derrama lágrimas mientras se arrepiente, en la Biblia lo escribe todo. Y las lágrimas que derraman mientras viven en la verdad, en medio de algunos sufrimientos, como ellas son muy preciosas, las guarda en su redoma. David, más de 10 años estaba huyendo y sufría. El Señor se acuerda de todo eso. Y sus lágrimas valiosas las guardó en su redoma, conservándola continuamente. Job, después de que murieron sus 10 hijos, perdió su riqueza, se enfermó todo el cuerpo y así padeció demasiado. Nadie le conocía su condición. Su esposa decía que maldiga a Dios y que se muera. Sus 3 amigos también vinieron y le atacaron diciendo: tú cometiste gran pecado, por eso te sucedió esto, confiesa tu pecado. Job, aunque ha pensado tanto, no ha hecho algún pecado hasta para enfrentar esta gran plaga. Se sintió muy injusto, pero no tenía a dónde decir, solo tuvo que derramar las lágrimas hacia Dios y esas lágrimas eran valiosas. Vamos a ver Job 16. Job capítulo 16. Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos. Mi rostro está inflamado con el lloro. Job, en ese tiempo de sufrimiento, ha derramado muchísimas lágrimas. Job 16:20.
Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Está en una situación más solitaria y nadie entendía la situación de Job. Además, todo el cuerpo de Job estaban los gusanos, hasta los niños se burlaban, y así estaba en una condición muy miserable. Pero pensó, el que conoce mi corazón es solamente el Señor. Por eso él alzó sus ojos, ante Dios derramaré mis lágrimas. Job de verdad atravesó la noche de gran sufrimiento. No es fácil que vivamos siendo cristianos. Somos como lirio entre los espinos. Alrededor de nosotros hay muchos hombres como espinos. El espino tiene espina y el lirio se hiere, pero no puede atacar. Tenemos muchas injusticias que sufrimos por ser cristianos. Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Según esa palabra, aunque nos atacan, no podemos atacar. Por eso, por vivir siendo cristiano, es posible que tengamos dificultades en el hogar, suframos injusticia en el trabajo y tengamos algún acontecimiento por lo cual lloraríamos. De muchas maneras, es posible que tengamos muchos momentos de llorar. Pero entre las lágrimas de las que se acuerda el Señor, las lágrimas que derramamos por la compasión del Espíritu, aquellas lágrimas tan preciosas, el Señor especialmente las pondrá en su redoma. Busquemos Jeremías 9. Primero veamos Salmo 119. Versículo 136. Leamos juntos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Por qué expresa así? Esa persona que se aparta de la palabra de Dios, cuando pase la muerte, ¿cuánto sufrirá? Ya lo vio, por eso el periodista de Salmos dijo seriamente, ríos de agua descendieron de mis ojos. En nuestra época disminuyen lágrimas. Si uno tiene mucha compasión de las almas, el Señor seguramente la tendrá guardada en su corazón. Jeremías era profeta de lágrimas. Seguro que él habría llorado más que otros profetas. Busquemos Jeremías 9. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías, ya el pueblo de Israel va a perecer, y sin conocer la situación se opone a Dios. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que los muertos de la hija de mi pueblo. Vio de antemano que Israel será destruido totalmente por la invasión de Babilonia. Por eso, para los muertos de la hija de mi pueblo, para que llore día y noche. En realidad, si leemos Jeremías y Lamentaciones, Jeremías ha derramado muchas lágrimas. En Lamentaciones 2, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Así sufre demasiado,
Mi hígado se derramó por tierra. El apóstol Pablo también es una persona representativa que derramó muchas lágrimas en el Nuevo Testamento. Él con toda humildad y lágrimas enseñaba, con lágrimas exhortaba a cada persona, y cuando escribía la epístola en la Biblia, también con muchas lágrimas escribía. También al ver a los que se oponen al Señor, ha derramado muchas lágrimas. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo dijo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué al ver a aquellos que son enemigos de la cruz derramaría lágrimas? Y porque sabe el fin de los cuales será perdición. Entre los evangelistas en la historia de la iglesia hay muchos hombres que lloraban, y uno de ellos es Whitefield. Él en el sermón también ha derramado muchas lágrimas. Un hombre del Roberto McChain también lloraba mucho, porque tenía mucha compasión. Y en nuestra época, de verdad, se reducen lágrimas. Parece que ríen mucho, hay muchas diversiones, por eso ríen mucho. Pero alrededor de nosotros están llenos los que no han sido salvos. Y hoy en día vienen al seminario de la Biblia. Nos gustaría que reciban la salvación, pero su corazón es tan duro, bien fuerte. Y después de un poco, al cruzar la muerte, allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo. Pero los hombres no saben. Las lágrimas que derramamos con compasión de las almas, estas son especialmente muy preciosas. Por eso, si tiene compasión de las almas que están a su alrededor y de verdad lamenta por ellos, al verlo el Señor los trata muy valiosamente. Salmo 126 es lo que leímos intercaladamente antes. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel ya fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí por el edicto del rey Ciro, ya el pueblo de Israel fue liberado. Ya se liberó y está regresando a la tierra de Israel, pero primero la distancia era muy lejos. En la Biblia sale que por lo menos demoraron 120 días en llegar. Entonces, el camino de regreso ha sido muy duro. Y ahora al llegar a la tierra de Israel, la tierra de Israel estaba desierta. El templo que edificó Salomón fue quemado. Entonces, para que el pueblo de Israel que ya regresó pueda edificar el templo, los muros y restaurar la fe, se requieren muchas lágrimas. Aquí también habla así. Los que sembraron con lágrimas. Los hombres que ya regresaron a la tierra de Israel después de liberarse, cuando Zorobabel y Josué vinieron y edificaban el templo, había mucho sufrimiento.
Pero para restaurar la fe del pueblo de Israel, ellos vinieron de lejos y trabajaron duro y se sacrificaron. Eso era sembrar con lágrimas. Después, cuando vino el grupo de Nehemías y edificaba los muros, ¡ay, cuántas dificultades había! Eso era sembrar con lágrimas. Luego vino Esdras y con la palabra restauraba la fe del pueblo de Israel, y esa obra era sembrar con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Ahora también, el templo espiritual que no se ve es la iglesia. Para cumplir la iglesia, que es el cuerpo del Señor, muchos hombres están sembrando con lágrimas. Ahora, aquí en la conferencia de primavera, muchos están sirviendo para salvar a las almas. Vinieron de diferentes ciudades. ¿Y cuántos están trabajando y sufriendo? Esto es sembrar con lágrimas. Sin embargo, esas lágrimas tienen mucho valor. Todas esas obras que se sacrifican y trabajan para la operación del Señor, las tiene guardadas el Señor en su redoma. Todas las lágrimas que sufren para salvar y levantar a las almas, el Señor las conserva. Por eso en el Apocalipsis 21:4, enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Lo ha dicho para los salvos. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Entonces, primero, el Señor, ¿qué guarda? Nuestras lágrimas que derramamos en la voluntad del Señor. Y a veces esas lágrimas pueden durar unos meses. Para alguien, las lágrimas duran unos años. También hay hombre que llora como si estuviera comiendo. Alguien por su hijo, como su hijo no se porta bien, solamente le salen lágrimas y no tiene otro sino orar. Y esas lágrimas también son muy valiosas. Y el Señor las tiene en su redoma. Y el Señor conoce el corazón del hombre. En Primera de Reyes 8, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, cuyo corazón tú conoces. Vamos a buscar Salmos 37. El Señor también sabe que tiene buena voluntad hacia él y la guarda. Salmos 37, 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tiene peticiones de su corazón. Si nosotros tenemos buen deseo en el Señor, Él lo sabe y lo trata preciosamente. Justamente se acuerda de eso y lo guarda, y al tiempo adecuado Él nos concederá las peticiones. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busquemos Primera de Reyes 14. Primera de Reyes, capítulo 14. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Jeroboam, después de ser rey, hizo becerro de oro en Betel y en Dan. Y cuando incitaba al pueblo de Israel para idolatrar, sale que el hijo de Jeroboam, Abías,
ante los principales y su padre, gritó valientemente: Padre, si nosotros servimos a Jehová Dios, ¿y por qué hiciste adorar a todo el pueblo de Israel en Betel y en Dan, a aquellos que no son dioses? En la tradición sale que él así habló con valentía, aunque en la Biblia no sale. Abía después se enfermó y murió al final. El hijo de Jeroboam, Dios dijo: y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Tenía buena voluntad hacia Dios. Y aunque era niño, tenía este corazón ardiente, que Jehová es solamente Dios y el pueblo de Israel tiene que quitar todos esos ídolos y servirle bien a Dios. El Señor se acuerda de eso preciosamente, lo ve y lo tiene en su corazón. Aquí se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. Aunque si es hombre mudo y tiene buena voluntad hacia Dios en su corazón, el Señor lo ve. Aunque no lo ha expresado con la palabra, el Señor ya lo tiene bien guardado. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios escudriña lo más profundo del corazón. El Señor mira quién tiene buen corazón hacia el Señor, quién tuvo buena voluntad. Lo que tiene en el corazón también es grande ante los ojos del Señor. Por eso alguien dice: nosotros escuchamos cuando nos habla, pero Dios, cuando ve lo que propuso en el corazón, lo oye. En Génesis, Dios apareció a Abraham y le dijo: al tiempo señalado volveré a ti y Sara dará a luz el hijo. Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda. Tengo 90 años y a mí había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cómo daré a luz? El Señor dijo: ¿por qué se ha reído Sara? No me reí. No es así, sino que te has reído. Ella se rió entre sí. Tengo 90 años, se me acabó la costumbre de mujeres. ¿Cómo daré a luz? Pero el Señor pregunta: ¿por qué te has reído? No me reí, sino te has reído. Porque es Dios. No es que escucha cuando hable con voz, sino que aunque haya tenido en el corazón, lo escucha con el sonido. El Señor, si realmente tenemos buen corazón, ¿cómo prosperará la iglesia? ¿Cómo podrá recibir la salvación muchas almas? ¿Cómo podría crecer mi distrito, mi parroquia? ¿Cómo se podría hacer para cumplir la misión fuertemente en el mundo? Los hombres que tienen en su corazón tales cosas y que tienen corazón bueno hacia el Señor. En la conferencia de primavera también, quizá por alguna situación no pueda participar, pero si su corazón está ahí, el Señor lo verá. Él evidentemente recuerda, porque es Dios. Lo que yo tuve buena voluntad hacia el Señor y tuve buen corazón, el Señor los tenía todo conservado. Cuando estemos arriba, ya conoceremos. El Apocalipsis 5, vamos a buscar. Versículo 8. Y
cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí salen copas de oro. ¿Por qué dijo copas de oro? Copas de oro son preciosas. Las copas de oro contienen lo precioso. Si es un plato muy precioso, no sería correcto si lo usara como el plato del gato. En el plato precioso pone lo precioso. ¿Por qué aquí en las copas de oro ha puesto la oración? ¿Por qué las copas de oro están llenas de las oraciones? Está conservando por mucho tiempo. Conservar. Por eso el Señor sin duda está guardando las oraciones con lágrimas de los santos. ¿Cómo comienza Jueces 1? Consultaron a Jehová. Pero si vemos Jueces 21 al final, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Al principio consultaron a Jehová. Al final, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando hacían después de consultar a Dios, no era problema. Pero cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, vino la época de los jueces y así ocurrieron muchos problemas. Conforme al dicho, el zorro conoce mucho y el erizo conoce uno. Conocer uno es muy importante. Para que podamos hacer bien la vida cristiana delante del Señor, hay algo muy importante. O sea, el hombre que se arrodilla ante el Señor, de verdad podrá hacer bien la vida cristiana. Nehemías, busquemos Nehemías 2. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías estaba en Persia y también era copero del rey. Estaba en un cargo muy alto, tenía alto nivel. Cuando escuchó que el muro de Jerusalén fue derrumbado, pensó que debería hacer algo, por eso solamente oraba durante 4 meses. Un día tengo que encontrarme con el rey, pero hace un día de verdad se encontró con el rey y el rey lo vio triste. Por eso el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Como era copero, podía envenenarlo también. Entonces, Nehemías, mientras explica la situación, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Y el rey dijo, ¿qué cosa pides? Ahí, él no dijo enseguida, sino, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Así que él oró instantáneamente. Y el rey no se dio cuenta. Pero ¿quién vio? Dios. Él veía que Nehemías oraba durante 4 meses. Y cuando el rey dijo, ¿qué cosa pides? No dijo al instante, sino oró a Dios de los cielos. Dios, ayúdame por favor. Así dio una oración como relámpago. El Señor lo vio.
Así que Dios aceptaba sus oraciones que daba largamente durante mucho tiempo. Y también en un momento corto, instantáneamente oró corto a Dios y dijo, de eso también el Señor se acuerda. ¿Por qué esto lo habría escrito? Podemos saber que cuando oramos momentáneamente, el Señor guarda todas esas oraciones. Aquí, David, en Salmos, ahí salen muchas sus oraciones. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. En Salmos de David salen muchas oraciones, y especialmente nuestras oraciones momentáneas. Hasta esas oraciones el Señor guarda todas. Por eso, cuando sufrimos, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Cuando conversamos, Señor, ayúdame. Cuando servimos, Señor, ayúdame. Así cuando oramos corto e instantáneamente, hasta esas oraciones el Señor se acuerda. Conforme a lo que dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Todas las cosas que hicimos para el Señor y pedimos ayuda del Señor, el Señor exactamente sabe todas. Así que no solamente la oración larga, sino la oración corta que se ha dado momentáneamente, el Señor las conserva todas. Primera de Crónicas 4, vamos a buscar. Aquí veamos cómo Jabes vence las dificultades. Primera de Crónicas 4, 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí está escrito que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. En Primera de Crónicas sale la genealogía. Y mientras escribía la genealogía, especialmente puso un hombre de quien se tiene que acordar. Dentro de la genealogía, en la genealogía sale acá también, está escrito que acá atormentaba al pueblo. Y aquí especialmente un hombre está puesto. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Sus hermanos eran ilustres también, pero él era más ilustre. Por eso el que escribió Primera de Crónica también pensó que Jabes tiene que estar en la genealogía, para la memoria. 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Cuando la madre de Jabes puso su nombre, Jabes significa la tristeza. Al hijo le llamó, tú eres tristeza, así. Al cual su madre llamó Jabes, la tristeza, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Parece que seguramente hubo alguna preocupación en la familia, gran tristeza. De pronto su esposo haya muerto de repente, haya gran preocupación en la familia.
o la familia haya caído. Por eso la madre estaba muy triste. Y como dio a luz en tristeza y en dolor, el nombre del hijo es la tristeza. Así le llamó. Pero la madre no sabía que Jabes ha sido el hombre tan ilustre y fue destacado especialmente en la genealogía de Crónicas. La madre no sabía que Jabes de verdad sería un hombre excelente. Por eso le puso nombre Jabes. Parece que la madre también tenía fe. Si hubiera tenido un poco más firme la fe y podido ver el futuro de Jabes, aun en medio de tristeza y dolor, no habría puesto el nombre Jabes, sino otro. Sin embargo, ahora solo al ver la situación actual, puso el nombre Jabes. Y también esto tiene relación con nuestra vida cristiana. Si madre de Jabes hubiera tenido un poco más grande la fe y mirado a Dios más, hubiera puesto el nombre de su hijo la bendición. O de pronto la victoria. Odia poner un nombre especial para ensanchar el territorio. Pero le puso tristeza. Nosotros también, cuando seamos débiles en la fe, si la fe se debilita, nosotros lo llamamos tristeza. Job perdió su riqueza. Nosotros también. Job perdió su riqueza, murieron 10 hijos, todo su cuerpo se enfermó y determinó que su cumpleaños era tristeza. Y no sabía que eran días especiales cuando se estaba escribiendo el libro de Job. Por eso pensaba, si no hubiese nacido, ese periodo de mi sufrimiento quisiera quitar. Pensaba así. Pero esos días eran más especiales, ¿cierto? Jeremías también maldijo su fecha de nacimiento. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Pero cuán excelente ha sido Jeremías. Él no podía ver. Vio la tristeza y no vio la bendición real que vendrá. Nosotros mientras vivimos somos como madre de Jabes. Soy muy pobre. Pienso que la pobreza es mala. Por eso la pobreza es tristeza. Es Jabes. Pero en realidad no es así. Enriquece más a los pobres en la fe. Y en la pobreza hay muchas cosas que el Señor nos hace entender especialmente. Comparándose con otros, soy feo. Ser feo es Jabes. Crecer la fe es importante. El problema de Buda también. Alguien se casa bien. Yo no me casé todavía. Todo está en el plan de Dios. Por eso crecer en la fe es más importante. Yo soy más débil que otro. Yo sufro y tengo muchas dificultades. Si ves solo esa situación, va a ser Jabes. Raquel, cuando daba a luz al hijo, era muy doloroso. Por eso el nombre de su hijo llamó Benoni, hijo de tristeza. El padre cambió a Benjamín, hijo de la mano derecha.
mientras daba a luz en dolor. Mi hijo se llama Benoni, hijo de tristeza. Pero al verla dando a luz en dolor, el padre Jacob cambió su nombre. Es hijo de mano derecha. Aquí la madre puso su nombre Jabes. Pero Jabes, a pesar de que nació en una situación muy difícil, tiene razón de inversión de su vida. Ahí sale el versículo 10. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, él aprendió sobre Dios de Israel. Por eso, aprendía desde la niñez que, Dios de Israel es Dios verdadero. Y decidió girar la dirección de su vida hacia Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, no se quedó en la tristeza, sino el único que pueda resolver todos estos problemas es Dios. Por eso se dirigió hacia Dios. Consultó a Dios y pidió su ayuda. Como él pidió la ayuda a Dios y se arrodilló, su vida cambió. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, por orar arrodillándose, la vida cambió. En Génesis 12, a Abraham le dijo, serás bendición. Esta bendición en hebreo es rodilla. Rodillarse está conectado con la bendición. Por arrodillarse, su vida cambió especialmente. ¿Por qué fue la vida ilustre? Es porque él invocó al Dios de Israel y oró. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición. Él de verdad recibió la bendición de la salvación y muchas bendiciones. Y ensanchar es mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mar, para que no me dañe. En mi vida necesito la mano del Señor, con su mano poderosa. Y me librara de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que me libre de mal. Hay mal en la familia. Hay gran tribulación. Pero no la vio, sino a Dios. Y me librarás de mal para que no me dañe. Dios le quitó su mal y ensanchó en realidad su territorio. Él pidió la bendición, le ensanchó su territorio y él después fue una vida que fue utilizada muy preciosamente en el Señor. El nombre Jabes, cuán glorioso es ahora. Ana, también por arrodillarse ante Dios, su vida cambió. Por eso, rogarle arrodillado, el Señor todo eso lo conserva muy valiosamente. Y en 2 de Corintios 1, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Orar por los predicadores, por la iglesia y por los santos. Estas oraciones el Señor las trata preciosamente y las guarda. Y también todas las oraciones cortas que dimos instantáneamente, como el Señor las guarda todas, cuando estemos arriba, nos asombraremos de verdad. ¡Wow! El Señor hasta esto estaba guardando. ¿Y qué guardará el Señor en el profundo de corazón? Él escribe nuestras palabras y las conserva.
¿De qué hablamos? Las palabras correctas que hablamos en el Señor. De verdad el Señor las tiene todas. Veamos Malaquías. Malaquías 3, versículo 13. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El Señor vio las palabras violentas contra Dios. Y el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios escuchó todas palabras contrarias a él. Y hay algo que de verdad el Señor guarda. En esa época corrompida, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor lo guarda. Lo que nosotros consultamos la obra del Señor y hablamos para colaborar para la gloria del Señor. El Señor lo ve precioso. En el distrito, ¿cómo hacemos para que el distrito pueda crecer para la gloria de Dios? ¿Cómo prospera la parroquia y la iglesia? Así consultan. ¿Y cómo haremos mejor la misión en el mundo o la predicación en el país? ¿Cómo podremos hacer mejor la obra del Señor? Así la consulta, ¿verdad? El Señor guarda todas estas conversaciones en su corazón. Las ve muy preciosamente. Cuando confesamos que creemos en Dios en público ante los incrédulos, el Señor se acuerda de eso. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como dijo Jesús. Y cuando damos testimonio de la salvación en el Señor, ese testimonio también el Señor lo guarda bien. Cuando tenemos comunión juntos y hablamos, el Señor está junto y está escuchando junto. Él los guarda. Busquemos Cantares. Cantar de los Cantares 8. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Tú que habitas en los huertos, huerto es la sombra de la iglesia. Cuando nosotros moramos en la iglesia y tenemos comunión juntos, los compañeros son los santos, los compañeros escuchan tu voz. Cuando los hermanos hablan testimonio y tienen comunión, inclinamos los oídos, házmela oír. El Señor también está escuchando. Por eso, aunque hable cualquier cosa, el Señor tiene interés, y si habla bien, el Señor lo ve y lo guarda. Las palabras para defender al Señor.
las palabras que penetran hasta los huesos. De verdad, el Señor, cuando yo oré, Él me escuchó. Y en el Señor escuché que si hago la vida cristiana, yo en mi casa será salvo. Y de verdad el Señor, uno por uno, le ha hecho recibir la salvación. El Señor de verdad está vivo. Así, las palabras que penetran nuestro hueso en la vida cristiana, ¿verdad? Cuando escuchamos esto, la fe de los hermanos se edifica, se hace firme. Y las palabras que hablamos correctamente ante el Señor. Como el Señor es de verdad misericordioso, el Señor es quien me ayuda en mi vida. Y en realidad Él me ha dado la salida. Así cuando hablamos bien sobre el Señor. Y también sobre la iglesia. Como el Señor es cabeza de la iglesia, hablar correctamente sobre la iglesia. Dar palabra para defender la iglesia es importante. También es importante tener guarda en la boca. Por eso, aunque sufrimos injusticia, queremos hablar algo, pero detuvimos, aguantamos. El Señor guarda todo eso. El apóstol Pablo, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Él sufría injusticia, pero predicaba el evangelio en silencio. Y el Señor todo lo guardaba. Cuando los hermanos están desanimados, le fortalece el alma débil y le anima con las palabras. Y todas esas palabras, el Señor vendrá pronto, soportemos un poco más. Así, las palabras para edificar a los hermanos, de todas ellas el Señor se acuerda. Porque es el Señor. Y también nuestras buenas obras que hicimos en el Señor, de las cuales se acuerda sin duda. Veamos Hebreos 6:10. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si vemos Primera de Reyes 17, Elías visitó a la viuda de Sarepta. Pero el hambre era muy fuerte. Ella tenía un poco de harina y un poco de aceite. Si cocina la última comida, después de comerla ya no tendrá que comer. En esa situación vino Elías. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Si vemos así es muy cruel. Si cocina una vez, ya moriría todo. Y de ahí quiere que le dé primero una pequeña torta cocida y después coma lo resto. Pero si hace así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Sale que ha hecho conforme a lo que dijo. Escapó de 3 años de hambre, su hijo murió y revivió. En la Biblia ella fue escrita. Y Jesús también alabó a esta viuda de Sarepta. Entonces, en la pésima situación, al santo, al profeta Elías, le dio una torta pequeña y el Señor lo vio muy, muy grande. Era pequeña torta, pero no era pequeña ante el Señor. Porque el Señor lo ve muy preciosamente y justo lo guarda. Vamos a buscar San Mateo 25.
Vamos a buscar San Mateo 25. $35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vistasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí lo que visitamos a los hermanos. ¿Cuánto el Señor piensa así de grande? Vio que todo lo que hizo en la visita de los hermanos, lo ha hecho con el Señor directamente. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Lo que hizo el hermano es hacerle al Señor. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. ¿Cuándo hicimos eso? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el Señor no se olvida de lo que visitaron a los santos, los cuidaron y tuvieron interés en ellos. Todo eso lo guarda. Aquí vemos a un hombre especial. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Cuando vi este versículo yo me emocioné. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Aquí sobre la casa de Onesíforo, parece que Onesíforo y toda su familia sirvieron bien al apóstol Pablo. Por eso dijo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ahora el apóstol Pablo está en Roma y no sabe en qué cárcel está. Por eso, apóstol Pablo estará sufriendo mucho en la cárcel. Así preguntando a uno, luego a otro. Finalmente encontró dónde estaba el apóstol Pablo y lo encontró. Así le dio consuelo y tuvo comunión. Y esto está escrito bien grande en la Biblia. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Visitar a los hermanos, cuidarles, consolarles y animarles. Sobre esto el Señor lo guarda por largo tiempo y lo trata muy importante. Absalón, un nombre raro, Absalón se traicionó a David siendo hijo, ¿no? Se rebeló y David huyó descalzo. Aquí salen los hombres que le ayudaron a David y a los que estaban con David. Mire esto, vamos a ver qué trajeron ellos. Segunda de Samuel 17.
Segundo Samuel 17, 28. El 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, Maquir, Barzillai, trajeron algo. Vamos a ver qué trajeron. Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. Aquí especialmente, ¿qué trajo? Camas. Porque David estaba descalzo y caminaba tanto. Entonces, para que David pueda dormir un poco cómodamente, le trajeron camas. Hasta esto está escrito en la Biblia. Trajeron camas, tazas. Y luego, habas, lentejas, garbanzos. Así está escrito. Entonces David es ungido. Y lo que hacen para los cristianos que recibieron la salvación, el Señor piensa muy valiosamente. Cuando la viuda ofrendó 2 blancas, el Señor las guarda justamente. Nunca se va a olvidar de eso. Nuestra ofrenda para el Señor, para el Evangelio, lo que dimos nuestros materiales, sobre esto el Señor se acuerda. Lo que mantuvimos bien nuestro puesto. Alguien después que pasó 10 años después de recibir la salvación, siempre está ahí, en su puesto. Al pasar 20 años, en su puesto. El Señor, ¿cuánto considerará preciosamente eso? Yo tengo un ministerio del Señor. Y guardar bien su ministerio, eso también el Señor conservará preciosamente en su corazón. Vamos a buscar, en Colosenses 4:17, decir al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Que sea la iglesia del hogar, aunque sea ministerio que recibió en la iglesia del hogar, que cumpla. Cumplir bien su ministerio, eso lo ve precioso el Señor. Si vemos 1 de Crónicas 9, sale el turno de los guardas en las puertas, sale la responsabilidad de los guardas en las puertas, cómo abrir y cerrar la puerta en el día y en la noche. También escribió que hicieron bien el papel de los guardas en la puerta. Luego los hijos de Coré tenían a su cargo las cosas que se hacían en sartén, los panes de la proposición, también los cantores que de día y de noche estaban exentos de otro servicio para lavar bien. Todo eso trata preciosamente en la Biblia. Lo que sacrificamos y trabajamos, todo lo que hacemos está siendo escrito. Es verdad, por eso en Romanos 16, alguien dijo, en el Señor trabajó. Otro trabajó más en el Señor. Y otra amada trabajó mucho en el Señor. Alguien ha expuesto su vida. Todos los trabajos que se hacen en el Señor los está escribiendo. Y especialmente en la noche de vida, en la aflicción. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, estáis por las noches. En Salmos 134. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, la iglesia es la casa de Dios. Guardar bien su puesto, aunque en las noches de la vida tiene sufrimiento, guarda bien su puesto. Aunque tiene muchas dificultades y se le sale lágrima, encarga las cosas, sobre todo eso el Señor conserva. Porque estoy como el odre al humo. Aunque yo sea muy pobre,
Aún así, guardar bien el puesto y encargar mi trabajo, el Señor trata preciosamente. Y en la Biblia, ¿por qué especialmente sale Filemón? Filemón perdonó a Onesíforo. Si perdona al que no puede perdonar, el Señor lo ve muy grande. Mientras vivimos, es posible que conozcamos a alguien a quien jamás podríamos perdonar, pero cuando le perdono, porque el Señor me perdonó, y este perdón seguramente lo tiene el Señor en su corazón. Y Gayo era hospedador de la iglesia de Roma, y él se esforzaba en servir la comida a los hermanos, en servir a los santos. Y el Señor conserva todo eso. Cada domingo las hermanas trabajan mucho. Dicen que la comida de la iglesia es rica. ¿Por qué? Porque tienen mucho afán, porque piensan en los santos, en el Señor, así sirven. De todo esto, el Señor se acuerda. Cuando sacrificamos y trabajamos para la predicación del Evangelio, el Señor se acuerda de esto. En nuestra época, hacia más gente estamos predicando. Para predicar el Evangelio, ¿cuántas dificultades habrá? Pero todo esto soporta por el Señor. Aunque sufre injusticia, aguanta y predica para predicar. Ganad amigos por medio de la riqueza injusta, dijo. Usando la riqueza para salvar a las almas y edificar. Usar en eso, el Señor sabe. Esta vez yo visité Ecuador. Hay la iglesia de Puyo, es la entrada de Amazonía. Pero ahí el predicador, cuando entraba a predicar a los indígenas, tuvo que cruzar el río. Y cruzar el río Amazonas suele ser muy peligroso. Y hay muchos mosquitos y mucho peligro. Y él mientras explicaba un poco de lo que le expliqué, hablando de 2 Corintios 11, el apóstol Pablo, en camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Mencionando ese versículo, hablaba de peligro del río. De verdad, exponiendo su vida, cruza el río, llega a aquellos indígenas. Su vida está en peligro, pero entra. Y el Señor se acuerda de todo eso. Él se acuerda lo que vive en el Señor y también lo que muere para el Señor. Conocen a los mártires de las catacumbas. En la época de la iglesia primitiva, cuando Roma perseguía bastante, estaban viviendo escondidos en las catacumbas y en más de 250 kilómetros. Ellos sin poder ver la luz solar guardaban su fe. Y ellos, aunque vivían en las cuevas, en las tumbas, todavía tenían al Señor por el buen pastor. Y ahí están muchos dibujos. Entre ellos el representativo es el buen pastor. Nuestro Señor igual es buen pastor. Así en las cuevas guardaban la fe. En el Señor murieron de martirio. Aunque no muera el mártir, lo que vive para el Señor lo guarda el Señor todo. Por eso el Señor se acuerda de todas nuestras lágrimas, buena voluntad que propusimos en el corazón, nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestra vida cristiana, nuestras buenas obras y todo lo que vivimos y trabajamos para el Evangelio. Y si esto es verdad, entonces nosotros ahora estamos haciendo la obra que se quedará para siempre y que será guardada en el corazón del Señor para siempre. Así que tenemos que pensar sin duda que yo siendo salvo soy testigo de Jesús. Busquemos Salmos 89. ...89, 37... y 43...
Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. 43. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Aquí la luna como un testigo fiel en el cielo. El pueblo de Israel fue llamado como testigo de Jehová en la época del Antiguo Testamento. Los cristianos de la época del Nuevo Testamento son llamados como testigos de Jesús. Pero el pueblo de Israel tenía que hacer bien el papel de testigo y no pudo. Por eso aquí el 43, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Como testigo, la luna de testigo tiene que alumbrar, mostrar bien la gloria del Señor y no pudo. Entonces, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. ¿Por qué? El pueblo de Israel que fue llamado testigo. Mire, aquí entre el sol y la luna, si entra la tierra, se tapa la luz. Si entre el Señor y yo entra el mundo, el ídolo, Israel no pudo hacer bien el papel de testigo. Cuando el pueblo de Israel tenía fuerza, como entre el sol y la luna, el mundo que es la tierra entra, cuando en medio otro no entraba, ellos tenían fuerza. Sin embargo, el pueblo de Israel fue llamado testigo de Dios y entre Dios y el pueblo de Israel entró el ídolo. Como entró la cosa del mundo, ellos cambiaron impotentes. Así perdieron en la guerra y no pudieron mostrar la gloria del Señor. Ahora nosotros somos llamados como testigos de Jesucristo. Tenemos que recibir bien la luz del Señor y alumbrar. Si entre el Señor y yo, o sea, como entre el sol y la luna, entra la tierra, si entra la cosa del mundo, y tengo cosas del mundo, hacia el filo de nuestra espada se embota. Por eso, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que vivir en el mundo, pero no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si entre el Señor y yo entra el mundo, y el amor al mundo, se tapa la luz. Y si entra algo más importante que el Señor, va a ser ídolo. Por eso, aunque haces la vida cristiana, embotaste a sí mismo el filo de su espada. Si entre el Señor y yo está el ídolo, tengo que quitarlo. Tenemos que vivir en el mundo, pero no debemos amar al mundo. Entonces, si recibe bien la luz del Señor, el filo de nuestra espada se afila poco a poco. Por eso, por medio de nosotros, 30, 60, 100 hombres tienen que recibir la salvación y más gente. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado. ¿Cómo se puede amolar el filo? Así según la palabra. Ejercítate para la piedad. Tenemos que tener cuidado para que nada se meta entre el Señor y yo. Así tenemos que hacer bien la vida cristiana. Porque solamente eso quedará para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es verdad que lo que vivimos en la voluntad de Dios será recordado para siempre. Por eso, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es verdad que están escritas en el libro del Señor.
Por eso tener en su corazón significa que el Señor se acuerda. Estar escrito en el libro de memoria y ser escrito en el libro del Señor es lo mismo. Y esto se queda escrito eternamente. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La recompensa es eterna. El tiempo es corto. El día de la venida del Señor se acerca poco a poco. Y nuestras obras que hacer son muchas. Por eso hasta el fin deberíamos cumplir la operación del Señor y estar delante del Señor. Hoy brevemente aprendimos la palabra con el título, los que guardan el Señor. Así que si en su corazón tiene lágrima, el Señor se acuerda de eso. Así que no decepcionemos, sino que valientemente debemos vivir para el Señor. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, gracias porque tú nos salvaste con tu sangre preciosa y nos hiciste vivir con la esperanza en este mundo sin esperanza. Ayúdanos para que podamos hacer bien las obras que el Señor nos encargó y ser de pie hasta que el Señor venga otra vez. Opera y ayuda en la conferencia de primavera hasta el fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.